Un juez suspende la aprobación de la píldora abortiva llamada mifepristona. Considera que el medicamento no posee todas las garantías de seguridad. Es el viacrucis en la frontera. Tiene el rostro de los migrantes. Decenas participan recordando a sus compañeros fallecidos en un incendio. Empeora la situación entre israelíes y palestinos. Las últimas horas estuvieron marcadas por ataques, bombardeos y hasta atentados terroristas. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Hace unas horas, un juez federal en Texas canceló la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos para distribuir la píldora abortiva mifepristona, la cual desde hace 2 décadas se utiliza como un método seguro para interrumpir un embarazo. Dayanis López ha estado siguiendo muy de cerca esta noticia. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y es un veredicto que se esperaba, pero que preocupa a millones de mujeres, incluyendo a médicos que públicamente han expresado que es insólito que un juez tome esta decisión basado en creencias conservadoras y no en los años de investigación que prueban con datos y ciencias que estas pastillas son incluso más seguras que cualquier otro medicamento para el dolor. Más de la mitad de los abortos a nivel nacional son con medicamentos, específicamente con mifepristona, lo que significa que el fallo del juez federal Matthew Kacsmaryk de suspender la aprobación de la FDA para el uso de este fármaco afectará a miles de mujeres en el mundo. El objetivo de los legisladores y esa ola conservadora que busca prohibir el aborto es efectivamente eso, prohibir el aborto en todos los casos a nivel nacional. De acuerdo a este magistrado, su dictamen se debe a que la FDA falló por completo en considerar un aspecto importante al omitir cualquier evaluación de los efectos psicológicos del medicamento mifepristona o una evaluación de las consecuencias médicas a largo plazo. Todo cosa médica tiene sus pros y sus contras, pero cuando sopesamos en el balance la efectividad y la seguridad de la pastilla como mifepristona, como un aborto quirúrgico, es más efectivo y es más confiable la pastilla. Datos de la FDA señalan que este fármaco es incluso más seguro que algunos medicamentos recetados de bajo riesgo como la penicilina y el Viagra. Desde su aprobación en el 2000, hubo 5 muertes asociadas con su uso por cada 1.000.000 de mujeres. Voy a ignorar tus décadas de ese trabajo que han demostrado que este medicamento es seguro y eficaz y voy a decidir que lo retires del mercado por una creencia religiosa, una creencia política, una creencia conservadora. Ahora bien, sorpresivamente y a pocas horas después de que el juez Kacsmaryk detuviera la aprobación de esta píldora abortiva, un segundo juez federal en el estado de Washington dijo que el medicamento debe permanecer en el mercado en al menos 12 estados demócratas que recientemente demandaron a la FDA para seguir distribuyendo las píldoras. Y el juez federal de Texas ha dado 7 días para que el Departamento de Justicia apele la orden judicial antes de que entre en vigor su orden. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris describió la decisión como peligrosa y dijo que la Casa Blanca hará todo para asegurarse que las mujeres tengan en sus manos el poder de decidir qué hacer con su salud reproductiva. José. Buenas noches, Dayani. Gracias por tu reportaje. Vamos a otra información. Decenas de migrantes de un albergue en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, realizaron un emotivo viacrucis durante este Viernes Santo, simbolizando el sufrimiento de Jesús en la cruz y el de ellos mismos durante su travesía en busca del sueño americano. Salvador Gómez estuvo presente y nos tiene el siguiente reportaje. Una cruz de madera rodeada de banderas de diferentes países fue adorada por migrantes que celebraron en Casa del Migrante en Ciudad Juárez uno de los días más importantes dentro del catolicismo, la pasión y muerte de Cristo, la cual ahora asemejan a lo que ellos han vivido en busca de mejorar su calidad de vida. Nosotros ahorita estas fechas de crucifixión, resurrección, más que nada, es muy importante pues, más por lo que pasamos ahorita de los migrantes, que lo que acaba de pasar, pues es una tragedia, ¿verdad? Salvador del mundo. Un significativo viacrucis no escenificado, pero igualmente emotivo para los migrantes creyentes, removió sentimientos luego de la muerte de 40 migrantes en el incendio en el edificio del Instituto Nacional de Migración el pasado 27 de marzo. Para nosotros es fuerte, pues, porque para nosotros fue una situación muy dura. Veníamos con 10 personas
veníamos aguantando hambre, frío, sin dinero y sin nada, pues venimos a caer aquí, pues le damos gracias a Dios porque nos abrieron las puertas. El sacerdote encargado de la ceremonia, cada una de las 12 estaciones, les compartió un mensaje de aliento, donde les dijo que su camino como migrantes es como el que Jesucristo recorrió hasta su crucifixión y que al final tendrán su recompensa. El cargar una cruz que es pues el dejar su lugar de origen, el tener que ir a un lugar desconocido, a una cultura desconocida para buscar un objetivo. Entonces, el mensaje que intentamos darles a ellos es que pueden asemejar ese sufrimiento al sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Después de la ceremonia compartieron los alimentos propios de la Cuaresma y se preparan para festejar el próximo domingo, la Pascua. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. Inicia la repatriación de cadáveres de los migrantes fallecidos hace 11 días en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las autoridades informaron que el cuerpo de un migrante colombiano ya está de regreso en su país y que los restos de 7 salvadoreños son llevados por tierra rumbo a El Salvador, escoltados por la Guardia Nacional. 11 migrantes guatemaltecos ya fueron identificados y se espera que la próxima semana también sean repatriados a sus países de origen. Y se incrementan los ataques armados en la Franja de Gaza. El intercambio de bombardeos entre Israel y Líbano continúa en un conflicto que parece no tener un fin. Desde Washington, Alfredo Miranda con todos los detalles. Aviones caza israelíes atacaron territorios del Líbano y Gaza. Israel afirma que fue en represalia por las docenas de cohetes disparados por Hamas. Los que están atacando a Israel desde el Líbano son partidarios a los palestinos. Yo creo que es una consecuencia de la violencia del gobierno de Israel. En Gaza, fuertes explosiones sacudieron la franja, que según Israel fueron túneles y fábricas de explosivos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reunido con su gabinete, advirtió que atacarían a sus enemigos y que pagaran el precio de cualquier acto de agresión. Esta situación volátil se originó a principios de esta semana, después de que la policía israelí allanara la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Los palestinos aseguran que estaban orando en paz, mientras que las autoridades israelíes dicen que fue en respuesta a disturbios. Las fuerzas de seguridad de Israel asaltan al sitio de forma rutinaria para desalojar a los palestinos, utilizando violencia gratuita en el proceso. Este conflicto resulta ser cíclico, en ausencia de un acuerdo o proceso de paz, y se da en esta época, cuando los musulmanes celebran el Ramadán, los judíos la Pascua y los cristianos la Semana Santa. Stefan Dujarric es portavoz de Naciones Unidas. Instamos a los actores a usar cautela. En medio de grandes cráteres y edificios destruidos y cohetes lanzados desde Gaza, que según Israel fueron interceptados por su sistema de defensa, el ciclo de violencia continuaba. Este se considera el bombardeo más grande en 17 años. La clase de violencia que se ha visto a partir de las acciones de la policía de Israel, luego el ataque con cohetes desde el Líbano y después el bombardeo a la Franja de Gaza, tienen el potencial de escalar a un conflicto mayor. Va a ser peor. Vemos los videos de las fuerzas de seguridad de Israel atacando a los civiles y eso está creando mucho odio en contra del gobierno de Israel. Y eso va a seguir aumentando el conflicto. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Continúa el escándalo en el que está involucrado el juez de la Suprema Corte de Justicia, Clarence Thomas, señalado por no reportar viajes de lujo que fueron donados por un empresario de bienes raíces. Claudia Cisneros dice cómo se defiende este magistrado. Tras la denuncia hecha por ProPublica sobre viajes de lujo donados por Harlan Crow al magistrado de la Corte Suprema Clarence Thomas y que nunca fueron reportados, el magistrado dijo que le informaron que no tenía que revelar una serie de viajes supuestamente pagados por un mega donante republicano. Thomas dijo en un comunicado que al principio de mi mandato en la Corte busqué la orientación de mis colegas y otras personas en el Poder Judicial y me informaron que este tipo de hospitalidad de amigos personales cercanos que no tenían asuntos ante la Corte no era denunciable. Me he esforzado por seguir ese consejo durante mi mandato y siempre he buscado cumplir con las pautas de divulgación. Él no lo ha declarado y ha dicho que por qué declararlo, como si esto no fuera algo
importante en la integridad de un juez. Los viajes que fueron revelados el jueves por una investigación de ProPublica provocaron la indignación de los demócratas y grupos de vigilancia judicial. A través de Twitter, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez sugirió que el hecho ameritaba un juicio político para su expulsión. Lo que tendría que pasar en estos momentos es que hubiera un juicio político donde el Senado, donde el Congreso y el Senado decidieran destituirle de la Corte Suprema. Los jueces de la Corte Suprema están obligados a presentar informes financieros anuales, hecho que no ocurrió con los favores recibidos por Thomas de manos de Harlan Crow, quien ha donado millones de dólares a causas conservadoras. Se calcula que son más de $500,000 cada año por los últimos 20 años. Esto afecta la integridad y hace que no haya confianza en la imparcialidad de la Corte Suprema. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV. El estado de California le dice adiós a las sequías. Más 12 poderosos ríos atmosféricos, como sabe, llenaron las reservas de agua, muchas de las cuales estaban completamente secas. Así lo muestran estas dramáticas imágenes. Desde diciembre, el estado de California recibió históricas lluvias y nevadas, por lo que el estado logró salir de la extrema sequía en que se encontraba. Al regresar de la pausa tenemos más noticias. Los invitamos a que se queden con nosotros. El Papa Francisco se ausenta nuevamente de algunas celebraciones por Semana Santa. Al regresar tenemos detalles de su estado de salud. Espectadores en peligro por poco terminan aplastados en un torneo de golf. Por primera vez desde que fue elegido líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco no participó en la procesión del Vía Crucis en este Viernes Santo debido a los problemas de salud que aún lo aquejan. María Teresa Saravia nos tiene más sobre el Santo Papa. En silla de ruedas y con un semblante cansado, el Papa Francisco presidió la solemne ceremonia de la Pasión de Jesús en este Viernes Santo. Este servicio es uno de los pocos eventos en el que el Papa no pronuncia una homilía, dejando esta responsabilidad en el cardenal Rainiero Cantalamessa. Horas antes, mediante un comunicado, la oficina de prensa del Vaticano informó que el Papa no participaría del Vía Crucis al aire libre debido al intenso clima frío. El pontífice siguió de cerca la ceremonia desde la Casa Santa Marta. Es la primera vez que Francisco no encabezó el Vía Crucis desde que fue elegido en el 2013. Recordemos que el Papa Francisco, de 86 años, pasó 4 días en el hospital la semana pasada para recibir tratamiento por bronquitis, luego de quejarse de dificultades para respirar. Ha mostrado una rápida recuperación después de un tratamiento con antibióticos. El sábado santo, el Papa presidirá la vigilia pascual y el domingo en la Plaza de San Pedro oficiará la misa de resurrección e impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica Vaticana, según está programado. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Una enorme franja de algas marinas que se extiende por 5,000 millas en el Océano Atlántico ya comenzó a aparecer en las playas de la Florida. El llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico es un fenómeno común en la zona, pero las imágenes de satélite mostraron un comienzo más temprano de lo habitual para una acumulación tan grande. Una vez que llega a la costa, el sargazo se convierte en una verdadera molestia porque además de cubrir las playas, libera un fétido olor a medida que se va descomponiendo. Al regresar de la pausa tenemos más noticias en cierre de edición. ¿Sabe usted cuáles son los migrantes que aprovechan más la aplicación conocida como CBP1 o CBP1? La respuesta, sorprendente. Peligro en un torneo de golf a punto de ocurrir, una verdadera tragedia. Un estudio reveló la ciudadanía de los migrantes que más aprovechan la aplicación CBP1 o CBP1 para ingresar a Estados Unidos. Curiosamente, quienes más se benefician no son migrantes latinos. Vicente Calderón con la siguiente historia. Migrantes de distintas nacionalidades insisten en que es muy difícil solicitar asilo en Estados Unidos mediante la aplicación CBP1. Nadie de aquí saca citas, nadie.
Simplemente sale el calendario, le picamos al calendario, sale una rueda azul y ahí se queda. Esta guatemalteca que pidió el anonimato tiene más de un mes en un albergue en la frontera. Asegura que ha intentado muchas veces sin éxito. Casi el 40% de quienes lograron una cita por Baja California son ciudadanos rusos. De las más de 16,000 personas que entraron desde el 18 de enero a la fecha por Mexicali y Tijuana con CBP One, 6,360 son nacionales de Rusia. Los rusos cruzaban silenciosamente por aquí desde hace años, muchos formados en las filas de autos de San Isidro, solicitando refugio al pasar el límite territorial. Autoridades mexicanas instalaron un retén para detectarlos a sugerencia del gobierno norteamericano. Atrem es un moscovita que junto con 3 familiares huyó por la invasión a Ucrania. A principios de año nos dijo que una asociación civil local le cobraba miles de dólares a cada uno por ayudarlos a cruzar. Todos en México te piden dinero o te dicen que busques un coyote, comentó. Días después, la administración Biden extendió el uso de CBP One para varios países. Los rusos fueron los primeros que acapararon las primeras citas, las de enero. Enrique Lucero es director de atención al migrante de Tijuana. Tienen modelos de teléfono mucho más avanzado y están más informados y más familiarizados con la tecnología. En los primeros días de abril, los rusos pasaron al segundo sitio en la lista de beneficiarios de CBP One que pasan por Baja California después de los haitianos, pero todavía son más que los venezolanos e incluso que los mexicanos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Tremendo susto se llevaron jugadores y público en el torneo de Golf Masters en la ciudad de Augusta, en Georgia. Debido al fuerte viento, 3 árboles cayeron sobre una zona llena de fanáticos cuando los golfistas jugaban el hoyo 17. Las imágenes del incidente rápidamente se volvieron virales. Afortunadamente, no hubo reportes de heridos de gravedad y la jornada sí fue suspendida debido al mal tiempo. Y en varias zonas de la República Mexicana, durante la Semana Santa es una tradición disfrutar de unas empanadas, ya sean dulces o saladas. Nadie puede resistirse a estas delicias que abundan afuera de las iglesias durante estos días especialmente. Desde Guadalajara, México, Fabiola Naya nos tiene más imágenes y más detalles. Aquí es, pura empanada vitaminada para que aguante la caminada. ¿De qué le damos? Sabor y calidad por este lado. Sea cual sea el origen de las empanadas, en México es tradición casi obligatoria durante la Semana Mayor consumir este rico platillo durante las celebraciones católicas. Previo a estos días, miles de panaderos se alistan con los ingredientes y todos los elementos para realizar su producción. Pues tenemos empanadas de leche, de fresa, de piña, de cajeta, de las saladas tenemos rajas, camarón, champiñón, atún, zarzamora, manzana. Pues vienen de muchos lados, vienen de Estados Unidos, pues de demasiados lados vienen aquí. Y así es, por los corredores de venta de las empanadas abundan extranjeros y también paisanos que regresan estos días a nuestro país. Compré una de leche y mi esposo compró una de fresa. ¿Y qué tal? Y están riquísimas. Y vinimos a experimentar lo que son las fiestas en México. Pero fuera de la tradición, los comerciantes hacen su agosto con la mejor venta de la Semana Mayor. ¿Cómo cuántas venden? Como unas 200 al día o 300. Ahorita me acaban de llegar como 500. Y el turismo nacional aprovecha con deleitarse el paladar mientras cumplen las penitencias religiosas. Desde Aguascalientes hasta Guanatos, de empanadas de atún, ¿cómo no? Y otros que le sacan provecho para atraer a los compradores. ¡Para, la empanada! ¡La de camarón para que la noche le den su rimón! La empanada traída a América Latina por los españoles se enriquece con ingredientes mexicanos y sí, es algo único. Desde Guadalajara, Jalisco, Fabiola Naya, Noticias Estrella TV. Qué bonita tradición. Al regresar, más noticias en cierre de edición. ¿Qué buscaría un alce en un hospital? Se paseaba por los pasillos sin preocupación alguna. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a ver este domingo Buenas Noticias con nuestro compañero Abel Álvarez. Vamos a un adelanto de lo que tendrán este fin de semana.
Sí, gracias, José. Fíjate que este domingo le tendré buenas noticias que no verá en otro lado. Por eso vamos a conocer este bello pueblo de Guatemala cubierto con murales pintados por manos indígenas. Y también estaremos en México, donde son las mujeres quienes crean un bello tejido con fama mundial. Así que los espero como todos los domingos a las 6:30 de la tarde, 5:30 centro, por aquí por Estrella TV. José, gracias por este tiempo aquí en tu noticiero Cierre de Edición. Te estaremos viendo este próximo domingo, Abel. Muchísimas gracias. Y por último, un inesperado visitante entró a un hospital en Anchorage, en Alaska, sorprendiendo a pacientes y al personal de un centro médico. Se trata de un alce que fue atraído por las plantas verdes que se encontraban en el vestíbulo del centro de salud y decidió pasar por un aperitivo. El inteligente animal activó los sensores en las puertas automáticas del edificio y logró entrar. Luego de unos minutos, el alce abandonó el lugar ante la sorpresa de todos los presentes. Un alce muy inteligente. Feliz fin de semana en nombre de todo el equipo de Cierre Edición. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronsta. Los esperamos, Dios mediante, el lunes.